Y sí, es que Muy buenas tardes a todos, a todas. Espero que estén bastante bien, que este clima no les tenga con estas alergias espectaculares que se vienen dando en esta primavera, eh, ya casi típica en Paraguay, ¿verdad? Con este cambio de clima tan drástico de repentino. Estaba tomando la lista, estaba pasando la asistencia ya con las personas que están ingresando, ya las que están aquí en sala. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue el otro día en la pequeña evaluación de proceso que tuvimos? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna sugerencia? Si quieren levantar la mano o abrir sus micrófonos directamente. Hacer algún comentario sobre de la evaluación de proceso de la semana pasada. Bien, si no hay comentarios, entonces vamos a mantener la sistemática. Si es que alguien quiere hacer un comentario de forma privada, me puede escribir en el grupo de WhatsApp. Eh, ya, Ramona, pero pudiste hacer el examen, la evaluación de proceso, Ramona. Ada no pudo hacer. Ya, bueno, voy a apuntar entonces eso y entonces en el transcurso de esta semana, en lo que resta, vamos a ver cómo podemos resolver. Tengo hasta el momento dos personas, aparentemente dos. Ada sí me confirmó, pero Ramona no me confirma. Ah, ok, ya, bien. Bueno. No, les vuelvo a comentar. Ya. La evaluación del proceso tiene un tiempo establecido por el instituto que ellos habilitan en plataforma y lo deberían cerrar en el tiempo que habilitan esta plataforma.
o que dejan habilitado el examen o la evaluación para ese efecto. Posteriormente, yo debo entregar una planilla con la evaluación, ¿verdad? Del proceso que se viene llevando durante un mes. Entonces tenemos 3 clases en vivo o que la pueden tomar también de forma asincrónica. En la cuarta clase siempre vamos a tener esta evaluación de proceso. Yo creo, pero me gustaría confirmarlo, como le dije, en lo que resta de la semana, ¿verdad? Yo creo que en este caso, en esta ocasión, tal vez por haber sido la primera, no vamos a tener algunos inconvenientes que se pudieran sí presentar, ¿verdad?, en las evaluaciones parciales. Realmente tenemos casi 2 meses antes del cierre, estaría planificado lo que respecta al parcial y luego de 6 sesiones aproximadamente ya sería el examen final. Entonces, digamos que todavía se puede ajustar porque esta nota va a la parte procesual o estos puntajes van a la parte procesual, así como los trabajos de proceso que también van de la mano como compensando lo que estamos trabajando en la hora que estamos en vivo. Entonces, déjenme. No. Una vez que que se cumple el periodo en el que está habilitado en la plataforma, en las evaluaciones, los exámenes, los tiempos de entrega para trabajos, ya no se vuelve a habilitar, ¿sí? Entonces, si hacemos, por ejemplo, en algún caso, si convenimos hacer una prórroga, se va a habilitar, ¿sí? Hacemos un acuerdo, yo comunico y hacemos una prórroga, entonces probablemente haya posibilidad de habilitar. Pero para ser como más práctico, lo que generalmente hago cuando hacemos cuando tenemos estas situaciones es habilitar un nuevo apartado, ¿sí? Y entonces en ese nuevo apartado pueden subir otra vez con una semana de tiempo cualquier tipo de trabajo que esté en demora. Por otro lado, también si se trata de trabajo, lo pueden enviar a mi correo electrónico, ¿sí? Porque a veces yo entiendo que hay problemas que de conexión, a veces uno se demora mucho en subir el trabajo, y bueno, se corta la conexión y se perdió prácticamente el tiempo. Entonces, si por ejemplo, generalmente las plataformas tienen un tiempo en el que, como a cerca de las 12 de la noche, ¿verdad? La madrugada, para pasar al siguiente día, como hace una actualización, entonces cierra el sistema y ya a veces se queda cerrado lo que correspondía. A veces, si hay una prórroga o el tiempo está estipulado hasta el otro día, entonces queda habilitado todavía. Pero pasado el tiempo determinado, no se puede abrir un área de la plataforma para intentar subir un trabajo o responder a una prueba. Entonces, y por eso también creo que no vamos a tener inconvenientes, ¿verdad? Con esta primera evaluación del proceso, ya que también era para ir explorando cómo se maneja la plataforma, para ir adaptándonos, para ir viendo si hay inconvenientes, cuáles serían y ver cómo ajustar. Entonces, yo, como les digo, les voy a resolver todo este tema interrogante en el transcurso de esta semana, pero creo que por lo que yo percibo no sería un inconveniente para ninguno, ¿verdad? Esta primera evaluación de proceso para las personas que no le hicieron. Sin embargo, podemos ver la posibilidad de que lo puedan hacer. Entonces, déjenme, voy a charlar con las personas del instituto y entonces vamos a darle una salida viable a esta situación. Pero sí, les recomendaría que por lo menos lo que refiere a examen parcial y final, siempre estén totalmente habilitados para poder ejecutar estas acciones pertinentes que tienen un tiempo determinado de habilitación y luego ya se posterga o se cancela esa habilitación. Por lo tanto, tendrían que pasar a hacer otro tipo de exámenes y eso ya lo tratan con la secretaria académica. ¿Ok? Pero bueno, hay personas que ya me estuvieron enviando algunos trabajos que tuvieron a veces inconvenientes, en otros casos es por una cuestión de estar seguro de que el trabajo llegue. Entonces pueden enviarme a mi correo que es carolcubillapy@gmail.com. Entonces también lo tienen siempre
en la referencia al final de las sesiones, al final de estas presentaciones de la clase, ¿sí? También lo que yo sí les voy a decir es que el tema de enviarme trabajos y cosas que consideren importantes y que puntúen, no me lo envíen por WhatsApp, no es seguro, se puede borrar, en mi caso se me borran, ¿verdad? Entonces sobrecarga a un nivel y bueno, se me quedan pendientes y se borran, ¿verdad? Entonces, si es que, por eso les derivo directamente. Si no consiguen hacer el trabajo, subir el trabajo, lo que sea, por la plataforma o en la plataforma, me dirigen o redireccionan directamente al correo electrónico. Entonces, es una garantía donde ustedes también van a poder tener un aval de que sí enviaron el trabajo en la fecha, en el tiempo, sí, de todo, porque ahí siempre queda registrado. Sí, cuando envían un trabajo, ustedes pueden volver a ver que en sus correos reenviados va a aparecer que me enviaron en tal fecha, tal hora. Y bueno, entonces es un respaldo también para ustedes. Y si el trabajo de alguna manera se pierde o algo así, es una manera también de recuperar o de encontrar más rápida y viable. En mi caso, por lo menos, por eso el tema de WhatsApp es para mantenernos en contacto, para ver algún tipo de dudas, comentarios, debate, porque no, y para comunicación de situaciones como la que estuvimos pasando hace una semana, en el caso de la clase, ¿verdad? Entonces, si no hay otro tema con relación a eso, pasamos lo de entonces la evaluación, cerrando, ¿verdad? La evaluación era para practicar, para experimentar más bien, ¿sí? De todas maneras, si hay una posibilidad de habilitar nuevamente el examen para los que no pudieron, la evaluación de proceso, para los que no pudieron por sus razones particulares, yo voy a estar confirmando eso en la semana, ¿ok? ¿Algún otro tema con relación a la plataforma, a la evaluación de proceso? Con gusto, Ramona. Hola, profe, Hola, Mariela. ¿qué tal? Yo aparentemente envié mi trabajo, pero no sé, no estoy segura. Aparentemente dice que he enviado. ¿En Y no sé dónde? cómo eso. En el plataforma, yo no sé si cómo eso podemos saber o con ustedes tenemos que corroborar o con la gente del curso, no sé. Eh, en la plataforma, en cada clase, ¿verdad? Tenemos un apartado de subir trabajos de proceso. ¿A ese te referís? Bueno, Sí, profe, sí, profe. sí. Hay una información que te va a salir que cuando vos enviaste te va a decir que se envió tu trabajo, ¿sí? O por ejemplo, si vos no envías tu trabajo, te va a aparecer como una notificación. Enviado, enviado, me aparece. Entonces es porque se envió, ¿sí? Ah, ok, ok. Hay otro lugar, pero eso podemos ver más adelante, ¿verdad? O en otro momento, ¿verdad? Donde también podrías verificar tu trabajo particular, ¿verdad? Pero Ujú. generalmente te sale el mensaje, no, o si no te va a salir como un pendiente siempre, un aviso de que el trabajo está demorado, por ejemplo, una semana, un día, o te va a salir, faltan 3 horas para que termine el tiempo de entrega, ¿verdad? Ujú. Entonces Sí, siempre hay un comentario ahí chiquitito que hay que leer, ¿verdad? Pero si te dice enviado es porque envió. De todas maneras, eh, si quieren reforzar, es porque si no se sienten seguros, segura, porque a veces pasan cosas extrañas, ¿verdad? Con esto de la tecnología, y bueno, digámosle así, ¿verdad? Igual me lo pueden enviar al correo como un respaldo, sin ningún problema. bueno, gracias, profe. De nada, cuando gustes. Muy bien. Ahora sí, si no hay otro tema, me gustaría hablar un poquito sobre el trabajo que estuvieron realizando. Si alguien pudiera hacer un comentario sobre, o resumiendo aspectos más relevantes que pudieron notar al elaborar este trabajo sobre el parto y los primeros 3 días. Veo todas las manos levantadas. Uy, ¿a quién le digo? A ver. ¿Quién quisiera compartir alguna experiencia, alguna situación
algún aprendizaje lindo que hayan tenido principalmente, o algún aprendizaje que uno consideró que no iba a lograrse y bueno, lo pudieron hacer. Mirta, ¿algún comentario del trabajo? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Aspectos relevantes en el alumbramiento. Incidencias negativas, le puedo decir, profe. ¿Cómo no? El riesgo de infección en el recién nacido por el parto prolongado. O sea que hay más riesgo de infección cuando el parto es prolongado. Otro riesgo que pueda incidir es asfixia perinatal. Esto ocurre cuando el recién nacido no recibe suficiente oxígeno. También otros problemas que pueden presentarse en el momento del alumbramiento son problemas con el cordón umbilical, que puede quedarse atrapado entre el brazo y la pierna, circular ceñido del cordón umbilical, nudo real del cordón umbilical friable. Después, otros inconvenientes que pueden presentarse en el momento del alumbramiento es el trabajo de parto también prolongado, por falta de descenso de la presentación, dilatación estacionaria, extracción dificultosa del feto o madre que no colabora con los pupos. Otros factores que inciden negativamente son recién nacido prematuro, tienen riesgo de presentar hemorragia intracraneal, son susceptibles de presentar apnea también. También los recién nacidos con sufrimiento pueden presentar convulsiones debido a traumatismo o asfixias perinatales. Otros aspectos, depresión del recién nacido por drogas, el sulfato de magnesio especialmente, lo que puede presentar en las eclánticas que se utiliza ese medicamento. Ambiente inapropiado en el nacimiento, sala fría, muchos ruidos, luz excesiva. Y incidencias positivas en el alumbramiento puede ser un entorno favorable, la confianza, la comodidad y la relajación de la mujer en el momento del parto. Los profesionales deben brindar un clima de seguridad e intimidad mediante el respeto, la privacidad, dignidad y la confidencialidad. Ambiente silencioso, con poca luz, puerta cerrada. Preservar el ambiente térmico del recién nacido. Al nacer, el contacto precoz de la madre con el recién nacido, piel con piel. Apego precoz favoreciendo la alimentación del recién nacido a través del pecho materno. Empleo de medidas de asepsia en todo momento. Otros aspectos positivos son nacimiento de un recién nacido de término con peso adecuado. Y brindar recomendaciones a los padres para el cuidado del recién nacido, en el cuidado inmediato del recién nacido. Esos son aspectos positivos y negativos que yo puse, profe. Después están los que inciden también en los 3 días. No sé si quiere que le diga o le va a tocar ya a otra compañera. No, está bien. Está bien. Bueno, entonces los aspectos que inciden en el recién nacido los 3 días posteriores al nacimiento: la lactancia materna exclusiva, brindar apoyo y estímulo en cuanto a eso, ausencia o presencia de factores de riesgo en el recién nacido, infecciones, patologías, anomalías, exploración pediátrica completa del recién nacido y aprovechar ese momento para enseñar a la madre cómo manejar al niño, mantenerle informado siempre a los padres, valoración diaria de la ingesta del recién nacido, pesos, hábitos fisiológicos, comprobar ausencia de ictericia, signos de infección, tono, motricidad, valoración diaria de signos vitales del recién nacido, control de las medidas antropométricas del recién nacido, verificar que haya recibido las vacunas y al alta dar las indicaciones a la madre, a los padres, ¿verdad?, de acudir a la cita para el control del recién nacido, comprobar que las indicaciones médicas al alta hayan sido bien comprendidas
También verificar, o sea, realizar la extracción de la muestra de sangre del recién nacido para el test del piecito. Eso es lo que yo tengo anotado, profe. Súper, súper. A ver, no sé si me quisieras ayudar con una pregunta o si alguien también pudiera contribuir para enriquecer más este trabajo que realizó en este caso Mirka. Para entrar más a este tema de traumatismo, por ejemplo, ¿a qué, por ejemplo, específicamente nos referimos con traumatismo durante el parto? ¿A qué refiere? ¿A qué ejemplos, por ejemplo, tal vez? Ejemplos, por ejemplo, perdón, reiterar tanto. Sí, cuando hay una extracción dificultosa del recién nacido, el recién nacido experimenta traumatismo. Cráneoencefálico especialmente, algunas veces es extracción dificultosa del hombro, fractura de clavículas. Hay varios tipos de traumatismo que puede experimentar cuando la extracción es dificultosa, cuando un recién nacido es muy grande, falta de descenso, anomalías en la presentación, no se colocó bien y ya se bajó antes o el cordón estaba muy ceñido, ¿verdad? En esos casos también le estrangula al recién nacido. Esos son algunos ejemplos, profe. Sí, sí. ¿Alguien más quisiera compartir algún comentario con relación a esto? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Estaba escuchando el trabajo de la compañera, demasiado bien explicado, ya está. Lo que yo más o menos hice en resumen fue que la valoración física del recién nacido, sobre todo la motricidad, em, también lo que la compañera estaba contando, ¿verdad? Que suelen tener distintos rasgos, o sea que durante el parto, como ella estaba diciendo, por ejemplo, cuando el niño nace con pequeñas, o qué sé yo, con un traumatismo, una fractura, es por el esfuerzo que realiza, ¿verdad? La mamá a la hora del parto, ¿verdad? O sea, que la presión que sufre, por ejemplo, en el cráneo, y es un proceso fisiológico normal. Y normalmente a veces salen con hundidas la cara o inflamadita o los ojos hinchaditos por el esfuerzo que realiza, ¿verdad? Y también los 3 días posteriores de nacer, es importante, por ejemplo, valorar la succión, si gira en dirección al pecho o de la tetina o del biberón, y luego succionarlo o presión, agarre fuertemente cuando agarra un dedo, cuando se le pone la palma de la mano. Eso es lo que también yo quería comentar también, de paso también de lo que yo más o menos en resumen hice, profe. Súper, súper. A ver, con relación a sí estamos viendo desde una cuestión de evolución, el desarrollo, ¿verdad? El desarrollo hasta el momento del parto aparentemente estaba yendo controlado, ¿verdad? Y estas son situaciones que ocurren durante el parto que a veces eh, no se pueden programar, que no se pueden poner dentro del proyecto del parto, ¿no? Uno no puede decir, no, el niño está en esta situación, o voy a generar con una manipulación, a lo mejor que yo no esperaba, voy a generar un movimiento inesperado y esto va a tener una repercusión en el cráneo, en la clavícula, en la cadera. Entonces, esas son situaciones que, bueno, ocurren en el momento, que no se planifican, que obviamente nadie espera, nadie busca que ocurra, pero ocurren, ¿verdad? Dentro también de estas situaciones, estábamos hablando, como mencionaba Mirta, ¿verdad? De la asfixia.
¿qué por ejemplo, o cómo por ejemplo puede ser u ocurrir esta situación de asfixia? ¿Y qué consideramos asfixia? ¿Algún comentario? Y yo creo, profe, que a lo mejor cuando pasa el tiempo del, qué sé yo, el momento que van a nacer y el tiempo que prolongado, ¿verdad? Quizás el niño, o sea, en el momento de nacer no entra en, ¿cómo se dice? Cada, cada madre, ¿verdad? Tiene diferentes eh, alumbramientos. O sea que algunos tardan en dilatar, la expulsión. No sé si me entienden, profe, no Sí, sé. sí. Yo puedo agregar lo que dije anteriormente también, o sea, que es la falta de oxigenación del recién nacido que puede ocurrir cuando el cordón umbilical está muy ceñido, ¿verdad? Él estrangula al recién nacido, hay una compresión y en ese momento no se está oxigenando el recién nacido, en donde entonces experimenta una asfixia. Eso es uno de los ejemplos. También el recién nacido puede asfixiarse por haber eh, tragado, muchas veces decimos, ¿verdad? Pero no es el término, no me viene en mente ahora, cuando el meconio introduce dentro del organismo y eso le impide que pueda recibir buena cantidad de oxígeno, que se pueda oxigenar, entonces el pulmón ya viene cargado de meconio. Es una forma también de que el recién nacido experimente esa asfixia. Y todas Sí, las por presiones que pueden obstrucción. ocurrir dentro del canal del parto antes del nacimiento. Muchas veces el recién nacido ya puede estar asfixiándose. Cuando hay un desprendimiento también, desprendimiento de placenta también, eso hace que no llegue que no haya una buena irrigación entre el cordón umbilical, ¿verdad? Que le llega al niño a través del cordón, le llega el oxígeno. Cuando hay un desprendimiento también hay un gran riesgo de que el niño nazca asfixiado. ¿Y cómo sabemos que está pasando por esta situación de asfixia si se encuentra todavía en el útero? A través del control del latido del recién nacido, ya se encuentra que algunas veces hace una taquicardia, de repente hace una bradicardia o ya no recupera, el latido del recién nacido se mantiene muy bajo o ya empieza a defecar. El líquido que normalmente debe ser un líquido amniótico claro ya se vuelve meconial. Es también un signo de ver que el niño está asfixiado. ¿Y cómo le llamamos también a lo que ocurre dentro del útero todavía y todavía no se realizó la intervención? Sufrimiento fetal. Entonces se puede tener sufrimiento fetal por varias razones, ¿o no? Sí, sí, por varias razones. Y esto va a influir también en lo que va a pasar en el momento del parto. Influye. O esto de Influye la porque mamá, porque en el comentario era más la colaboración de la madre, ¿verdad? sí, sí, Porque, también. cómo influye en el parto el sufrimiento fetal? ¿Va a ser un parto natural o va a ser un parto instrumentado? Si es parto normal, es un parto natural, pero si es instrumentado, muchas veces, si hay tiempo, se le lleva a quirófano, ¿verdad? Si es que todavía no salió la presentación, no salió la cabecita. Cuando hay tiempo todavía de llevarla a una cesárea, se le lleva cuando al ver el color del líquido que es amniótico, o sea que el líquido amniótico ya no es el color normal, ya no es claro, es meconial, entonces muchas veces ya deciden llevarla a una cesárea de urgencia. Y tenemos nosotros manera de realizar o de intervenir de una manera más eficaz, porque estamos hablando de un tiempo de cuánto duraría lo máximo que se pudiera tener a un bebé
teniendo en cuenta que este ya empezó a tener sufrimiento fetal, para que el efecto o la situación que está atravesando no dejase alguna secuela demasiado casi irreparable. En realidad es irreparable, ¿verdad? Pero bueno, podríamos intervenir, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Pero con relación a tiempos aproximados, ¿cuánto tiempo para poder resolver, digamos, la situación tenemos? Y la respuesta de los profesionales debe ser inmediata. Una vez que ellos corroboren que el niño está sufriendo, tiene que llevar inmediatamente a una cirugía. Y decime, en tu experiencia, ¿viste que siempre se cumple este proceso o Sí. protocolo? Y hay un tiempo, especialmente ellos se fijan en la frecuencia cardíaca. 120 y eso para arriba cuando mantiene una frecuencia cardíaca, y cuando llega a una frecuencia cardíaca 100 ya es para, a partir de 100 de una frecuencia cardíaca 100 ya es para intervenirle. Debe mantener una frecuencia cardíaca mayor de 120 aproximado, el recién nacido. Y cuando nace, ¿cuáles serían los hallazgos más resaltantes? Si nace así con un parto instrumentado de urgencia, sería por una situación de, en este caso, sufrimiento fetal. Sí, y nace, el recién nacido nace cianótico, algunas veces tiene una depresión respiratoria, necesita que se le ventile. eh, Otras veces lo primero que se le hace es liberar vías aéreas superiores, ¿verdad? Aspirarle al Bueno, creo que Mirta tiene un inconveniente con el audio. Si alguien quiere completar la explicación. Ah, se te le estamos hace escuchando. Ahí te escuchamos otra vez. bueno. Se nos Y fuiste un ratito. otros nacen con una coloración. Una- Hola, hola. Hola, hola, te escuchamos. Sí, recién- Mirta, me parece que el tema es el audio, un poquito. Entonces, si te parece, esperamos un ratito hasta que se mejore el audio y volvemos contigo para poder escucharte bien y apreciar tu Sí, experiencia. Muy bien, gracias. A ver, ¿alguna otra compañera o compañero que nos pueda comentar sobre esto que ocurre en o sea, posterior, inmediato al parto de un recién nacido que ha tenido sufrimiento fetal y está teniendo un parto instrumentado de urgencia? ¿Qué se observa? Bueno, la compañera estaba comentando que se hace obviamente eh, un despeje de las vías aéreas, ¿verdad? El tema con cualquier tipo de líquido que se encuentre en las vías aéreas superiores, que menciona principalmente boca o boca, garganta, sería también nariz. Eh, ¿Alguien quiere continuar con el comentario? Buenas noches, Buenas noches. ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Con relación a lo que estaba comentando la compañera, generalmente cuando se observa ya que un niño está teniendo un feto está teniendo una bradicardia, se le lleva inmediatamente a quirófano y se realiza la cirugía lo más pronto posible, no hay que dar tiempo. Y una vez que nace el bebé, eh, tenemos que, si es que observar cómo nace ese niño, si presenta cianosis, si está bradicárdico,
y realizar las maniobras de reanimación lo más pronto que se pueda, dependiendo de cómo sale ese bebé. A veces, generalmente cuando se detecta rápido el sufrimiento fetal y se realiza la cirugía rápido al bebé, sale bien, sale relativamente rosado, pero muchas veces no. Se produce lo que llamamos SALAM, que es el síndrome de aspiración del meconio. Como ya comentó la compañera Mirta, que el bebé se ahoga con ese líquido amniótico que ya está contaminado por la caquita del bebé. Y se realiza aspiraciones muchas veces. Yo estoy en la parte del área de nursery y solemos ver así, tenemos que tener todo preparado para la reanimación. Y en compañía de los pediatras nosotros le ayudamos y le reanimamos muchas veces, inclusive con drogas. Hay que reanimar al bebé para que puedan recuperar su tono muscular, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria. Todo eso se tiene que evaluar y ponerle un puntaje a través del ADGAR. Eso es lo que con mi experiencia yo quería comentar. Precisamente es a donde quería llegar también. Muchísimas gracias, Dayana, ¿verdad? El test de ADGAR sería la primera evaluación que queda registrado o que queda registrada en la libretita del niño. Obviamente esto de la libretita no es el 100% de las veces en todos los lugares, ¿sí? A veces se acaban y bueno, lo hacen en alguna copia o qué sé yo. Pero en muchos casos es esta primera información que para nosotros de verdad va a tener una secuela en nuestra forma de intervención, en nuestra forma de mirar, en nuestra forma de proyectarnos con el niño, con la niña. Es fundamental, es de vital importancia. Y por eso estamos teniendo también esta conversación para poder ver que algunas cosas nosotros la tomamos como muy habituales, muy dentro de lo normal y consideramos o por alguna razón no tomamos acciones para, por ejemplo, clasificarlo como un niño de riesgo y tratarlo como un niño de riesgo, no solamente con esta situación de que ya el niño normalizó en este caso de la respiración, no solamente que el niño haya conseguido la coloración, la tonicidad, algún tipo de reflejo que también se va a observar, sino que cómo esta situación de ese primer momento, esta situación de alarma, estas intervenciones rápidas, dinámicas, de varios profesionales, en este caso también Dayana menciona la medicación que está de por medio, entonces cómo esto va a influir en el resto de la vida del niño, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega su impacto? ¿Y por qué desde nuestro ámbito nosotros siempre que tengamos un acceso a la persona, al niño, la niña, vamos a tratar de saber qué pasó en ese momento del parto y qué pasó o cómo fue llevada su gestación? Y la mayoría no va a tener la menor idea, o no va a recordar, o no es importante, o se le pierde la libreta. Entonces, esa información realmente, como estaba mencionando también Mirta, ¿verdad? El tema de las infecciones, cómo influye a lo largo de la vida, cómo ese parto prolongado que a veces termina en una situación también igual a la que estábamos hablando, a la que estábamos mencionando, termina con una situación de sufrimiento fetal. ¿Cómo se va produciendo esta reacción en cadena hasta que el niño nace, es reactivado, reanimado, es puesto, digamos, fuera de peligro, ¿verdad? A veces, obviamente, el alta médica tiene que ir porque el niño ya se encuentra restablecido para las funciones con relación a las funciones vitales y las funciones básicas que debe cumplir. Pero, efectivamente, esta situación va a estar presente y va a dejar una huella en el transcurrir de la vida de este niño. Hay muchas situaciones que nosotros podemos ver posteriormente, ya en la primera infancia, que pueden ser señales de alarma de alguna situación que tenga
que relacionarse con con algún trastorno. Sin embargo, hay otras que van a referir efectivamente a estos actos, a estos sucesos que ocurrieron y se presentaron durante la gestación, que no fueron atendidos tal vez, porque obviamente en algunos casos hay órganos, sistemas que no están lo suficientemente maduros como para realizar una intervención. También en el primer mes a veces tampoco se puede hacer una intervención como en algunas áreas. Sin embargo, se puede dar seguimiento, se puede hacer observaciones, se puede intentar tener previsto que, bueno, ocurrió esta situación, tuvo sufrimiento fetal. En algunos casos, más o menos se lleva un tiempo de control obviamente, de esta situación. Esto obviamente está relacionado a la gravedad o no de este parto o al tiempo que el niño estuvo con sufrimiento fetal, el tiempo que superó el niño hasta que el feto, en este caso el bebé, hasta que los profesionales especializados pudieran realizar la intervención lo más rápido posible, teniendo en cuenta todos los aspectos que ellos manejan como especialistas del área. Pero bueno, lo muy importante, ¿verdad? Si es, por ejemplo, el niño estuvo, mencionaba, por ejemplo, Mirta, también esta cuestión que es sumamente relevante, que tiene que ver con la iluminación, los sonidos, a veces, y eso mencionan otros compañeros, no en mi caso, ¿verdad? Pero que el área de enfermería o de nursery, bueno, a veces, como están con la enfermera, me van a perdonar, la enfermera no es una observación mía, sino que son experiencias que transmiten otras personas, pero realmente es recurrente, entonces, bueno, puede que sea así, puede que no, pero tiene sus razones, ¿verdad? Se entiende, pero bueno, tiene un efecto, ¿verdad? Este ambiente en el bebé en esos primeros momentos. Entonces, a veces dicen que ponen sus músicas y bueno, obviamente nosotros tenemos una tolerancia al sonido muy diferente a ellos. En dependencia también de si existe esta situación de prematurez, de cuánto tiempo es prematuro, ¿verdad? Esto también hace que sea tan sumamente relevante, importante, el ambiente en el que se está restableciendo el pequeño, ¿verdad? Y en dependencia de eso también la respuesta y la proyección de los posibles sucesos o eventos que este vaya a desarrollar. Obviamente la luz, como mencionaba también, sí, Mirta creo que también fue, el tema de tener una iluminación baja, principal, los niños, por ejemplo, que están o que requieren terapia intensiva, ¿verdad? Estos niños tienen un margen muy elevado de situaciones que se van a ir proyectando a lo largo de su vida. A veces tienen que ver o están directamente relacionadas con las situaciones que ocurren durante el parto, otras posteriores, durante estos 3 primeros días, hasta el primer mes, en dependencia de, bueno, la exposición que ellos tengan, ¿verdad? Por eso también mencionaba la compañera sobre tratar de mantenerlo lo más séptico posible. Obviamente, se está activando, empoderando lo que sería el sistema inmunológico, y bueno, entonces esta exposición a virus, bacterias, a veces tienen un desenlace bastante fatal, y bueno, tienen que pasar bastante tiempo a veces, en terapia intensiva por algunas situaciones, a veces más pulmonares, creo que la que más se presenta. Entonces, todo y absolutamente todo lo que pasa en ese momento, en esos días, en ese mes, va a tener una relevancia abismal. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en estos primeros 3 días? Porque aquí lo que mencionó la compañera, como un listado de cosas, realmente, o de situaciones que debemos propiciar, realmente no siempre ocurre de la mejor manera, ¿sí? Por ejemplo, si intervienen factores o aspectos que tienen que ver con la psicología, la psiquiatría,
dentro de o por una cuestión a veces, no todos los casos, hormonal, ¿verdad? La mamá se encuentra en una situación inestable, con todas las razones, con todas las justificaciones que obviamente se merece, porque no es una situación muy sencilla, cada vez es más complicada, no porque avancemos en una cuestión de evolución en la ciencia, ¿verdad? La mamá se siente que avanza de la misma manera, porque hay situaciones que se realzan con el tiempo y hay situaciones que dejan de ser importantes. En este caso, cada vez tenemos mamás que hacen todo solas. Entonces, bueno, digo más porque obviamente siempre existieron y siguen existiendo. Pero bueno, digo más por el aspecto psicoemocional, ¿sí? A ese lado lo que quiero ir, no quiero que se malentienda. Entonces, esa situación psicoemocional puede bloquear a la mamá y esta puede dejar de cumplir esas funciones básicas, primordiales, vitales. Entonces, obviamente, las maravillosas enfermeras asistentes son las que van a intervenir en ese periodo, en ese momento crítico, digamos, para la mamá, y van a tratar de suplementar de la mejor manera una situación que efectivamente le corresponde a la madre. Obviamente, en dependencia también cómo se siente la mamá, qué tan traumático tal vez fue la situación para ella va a poder generar esta iniciación de una lactancia saludable que tiene que ver con la cuestión del apego saludable también, ¿sí? No es solamente apego porque sí, no es apego porque estoy pegado o pegada, sino que hay un apego saludable, hay una lactancia que puede promoverse y que sea esta saludable. Tiene mucho que ver más aspectos psicoemocionales que técnicos, ¿ok? Entonces, estos factores de riesgo a los cuales se asocian estas situaciones son muy amplios. Entonces, tenemos que tener muy claros y a ir apuntando para ir avanzando en conocimiento y hacer profundizar más. Por ejemplo, lo que tiene que ver con factores de riesgo. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿A qué se expone a un niño al traer al mundo? Simplemente para poder entender la variedad de situaciones, la amplia gama de situaciones que pueden ocurrir y cómo es que, como dicen las compañeras acá, las que trabajan directamente con recién nacidos, cómo es que tenemos que esperar a un niño ahora, digo, en la actualidad, preparado para una cuestión de sepsis, preparado para hacer reanimación, preparado para llevarlo a terapia intensiva inmediatamente, preparado para cualquier tipo de situación que se vaya presentando, que ya es de conocimiento de la mayoría. Y antes, ¿verdad? Me refiero a hace tiempo, eso no quiere decir que no siga habiendo, pero hace tiempo no se tenían en cuenta estos factores. Y obviamente tenemos una comunidad grande de personas y de madres que quieren dar a luz en sus residencias, en su cama, en una piscina, y esa piscina obviamente puede ser eso ya depende de cada persona, de cada familia, pero condicionan o acondicionan ese ambiente aparentemente más natural, aparentemente con menos riesgos, a cuestiones positivas que se van a ver en el proceso de crecimiento de estos niños. Obviamente, el impacto psicoemocional, ¿verdad? De nacer en un quirófano y nacer en algo más natural de la convivencia familiar, tiene un impacto muy diferente, pero la situación de seguridad que te brinda la asistencia médica dentro de una sala equipada y profesionales alertas, atentos a todo lo que pueda ocurrir, obviamente supera a veces a esta situación que uno tiene en el hogar, por más que sea tranquilo, por más que esté lo más séptico posible, porque sabemos que es sumamente complicado tener una habitación en condiciones de sepsis, ¿verdad? Sería aséptica, ¿verdad? Aséptica.
Entonces, bueno, tener en cuenta que todo esto, si todas estas situaciones tienen relevancia en todo lo que vamos a ir viendo en este periodo. Todas estas situaciones o todas estas o todos estos cuestionamientos acerca de cómo fue gestándose la madre. Por ejemplo, también mencionaba la compañera a las madres que padecen de preeclampsia, eclampsia. Entonces, bueno, en dependencia de cuál ha sido la situación, si la mamá, por ejemplo, tuvo presión alta desde el primer trimestre, porque evidentemente nuestra condición de salud con relación a otros va en proyección negativa. Me refiero a estas enfermedades metabólicas, que son, por ejemplo, la diabetes, ahora muy relevante en el caso de las embarazadas, la hipertensión, ¿verdad? También, porque digamos que está dentro del presupuesto que ocurre en la mayoría de los casos, casi el 100%, pero en el tercer trimestre. Sin embargo, las madres gestantes con, con hipertensión y con diabetes gestacional aumenta cada vez más desde ya el primer control, incluso hormonal básico, que se pide cuando la mamá está embarazada en su primer control. Entonces, a partir de ese momento, la mamá tiene que tomar todas las precauciones, la medicación cuando requiera. Y entonces, las posibilidades de que el niño nazca precoz aumentan muchísimo. Hay que tomar todos los recaudos pertinentes, hay que saber qué hacer durante todo ese periodo para que llegue por lo menos a que el niño nazca en un periodo precoz manejable. Y bueno, o sea, la situación de trabajar desde la prevención tiene que ver con ir conociendo cada uno de estos aspectos hasta una profundidad manejable, pero principalmente nuestro conocimiento o nuestra necesidad de conocer tiene que ir apuntada a las secuelas que esto deja y que efectivamente esto deja una huella permanente en los niños. Y esto a veces no lo notamos inmediatamente, sino que va en el proceso de maduración, en el proceso de interacción, en cualquier tipo de proceso que va en el lapso, en el ciclo vital, ¿verdad? Va apareciendo, ahí van a ir descubriéndose con entereza, por decirlo de alguna manera, y ahí recién van a ser señales de alerta. ¿Sí? Y esas señales de alerta a veces son señales de alerta que tienen que ver con el desarrollo. Cuando tienen que ver con el desarrollo es cuando nosotros vamos a acercarnos vamos a intentar hacer un transitar y un seguimiento a través de las observaciones. Obviamente, si requiere una observación prolongada, se efectúa esa observación y en el caso de que la situación sea muy comprobada, comprobable, sea real y sea efectivamente un diagnóstico claro, se realizaría un tipo de intervención adecuada a la situación que está transitando el niño o la niña. Pero obviamente de todas maneras siempre es como un primer paso, es saber todo este tipo de antecedentes. Entonces ya preparamos, ya tenemos tipo una cartilla de, bueno, si tuvo un parto instrumentado de urgencia, nació prematuro, y vamos haciendo, digamos, un perfil del niño que actualmente estamos teniendo enfrente a nosotros. Y ahí ya podemos hacer algún tipo de suposición, ¿verdad? De que las probabilidades de que tal o cual situación se vayan presentando en los lapsos de la primera infancia o en lo que se llama también segunda infancia, son estas y aquellas. Bueno, si yo sé que el niño puede presentar esta o esta situación, ¿qué puedo hacer en este periodo madurativo y evolutivo en el que me encuentro? Y ahí es donde nosotros empezamos a trazar un plan de intervención adecuado a este tipo de situación. ¿Sí? Yo no voy a adelantar al niño si tiene 1 año, yo no voy a pedir al niño que escriba, porque a los 8 años tiene que escribir y probablemente, o qué sé yo, a lo mejor el niño presenta, o en la familia la mamá y papá son disléxicos, y bueno, entonces obviamente tiene un potencial genético que apunta a que hay posibilidad de que el niño sea genético.
perdón, de que el niño sea disléxico. Entonces, no porque exista ese antecedente, yo voy a hacer que el niño escriba o voy a propiciar situaciones para que el niño ya adquiera la pinza digital, ya empiece a hacer garabatos, ya empiece a dibujar, a pintar. Entonces, no necesariamente yo tengo que hacer eso. Eso no es intervenir de manera precoz. De manera precoz tiene que ser una intervención que también está ligada a lo oportuno, ¿sí? Pero no deja de ser incorrecto a la terminología. Intervención precoz es a veces, y más en el tema de situaciones de prematurez, a veces tiene que ver con la intervención acertada, o en pedagogía sería asertiva, sobre tal o cual situación desde la prevención, no desde adelantar periodos evolutivos, adelantar logros o hitos del desarrollo. ¿Sí? No me adelanto. Trabajo en sentar una base sólida cuando yo veo que la probabilidad de que haya desajustes es considerable, ¿sí? Y trabajo en base a generar que las bases que tienen que ver con por ejemplo, la sensopercepción esté activada de manera ideal, que por ejemplo haya una regulación perceptiva adecuada, ¿sí? Porque tenemos los chicos que no pueden tener contacto con cualquier tipo de superficie porque les genera malestar. No siempre esto refiere a un trastorno que todos quieren englobar dentro de la clasificación del espectro autista. Sí, escuchamos mucho el espectro autista. El espectro son varios en realidad. Para que un niño clasifique dentro del espectro, tienen que ocurrir demasiadas situaciones. Entre ellos, primero, que el diagnóstico tiene que ir encabezado por un profesional acabadamente preparado, y entre ellos van a verificar si tienen, en algún momento cuando tengan esta experiencia, ya no lo tienen porque evidentemente ya tienen bastante experiencia, van a darse cuenta que ni siquiera ellos en todo su transitar no siempre se sienten los más idóneos para dar o no algún tipo de diagnóstico acertado, asertivo, ajustado a la situación que está atravesando tal o cual niño o niña. ¿Ok? Entonces, imagínense, ellos deberían tener esa, o sea, obviamente los especializados, ¿verdad? Ellos son los que están habilitados para dar este tipo de diagnóstico de manera idónea, ¿sí? No quiere decir que otros profesionales vinculados a las áreas que se van viendo durante la evolución del desarrollo y se van midiendo, no estén en conocimiento, no estén preparados, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que hay digamos, un proceso también justamente para poder determinar todos los aspectos que se vinculan a este tipo de situaciones que pueden realmente generar un mal diagnóstico, ¿sí? Como solemos ver, tenemos un montón de malos diagnósticos, a veces por la presuridad, y yo siempre hago muchísimo énfasis el mal diagnóstico por estar apresurado, por considerar que una acción que está ocurriendo ya es un signo, ya es un síntoma, ya es una situación. Y es mejor hacer el transitar correcto de evaluaciones que tienen que ir desde lo neurológico, ¿sí? Hacer el abordaje, obviamente, de las evaluaciones psicotécnicas, psicológicas, neuropsicológicas, y así ir viendo todo tipo de situaciones que se vayan a presentar. Entonces, evidentemente, en consenso, esto va a ser tratado por profesionales de múltiples áreas. Sería lo ideal, porque cada uno tiene una especialización diferente. Entonces, trabajar desde una mirada multidisciplinar e interdisciplinar, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia? Que en el interdisciplinar se hace énfasis que cada profesional tiene su especialización,
Y dentro de esa especialización, además, tiene un vínculo de conocimiento amplio sobre lo que es el neurodesarrollo, lo que es el desarrollo infantil, ¿sí? Entonces, todos con esa base que les une, que tiene que ver con el neurodesarrollo, con el desarrollo infantil, a partir de ahí, cada uno puede tomar y objetivizar mejor su intervención y su acción, ¿sí? El fonoaudiólogo va a trabajar con la mirada de una persona formada, perdón, de un profesional formado en neurodesarrollo, en desarrollo infantil, sobre su área específica, que tiene que ver con la fonoaudiología. El psicólogo o el neuropsicólogo va a hacer su intervención desde su área de especialización primaria, que sería la psicología, la neuropsicología, pero con ese énfasis, esa mirada afilada, perfilada, sobre lo que es neurodesarrollo y desarrollo infantil. Y acá en muchos lugares el desarrollo infantil temprano, ¿sí? El desarrollo infantil temprano hace énfasis a esta franja etaria que estuvimos mencionando, que va de 0 a 6, ¿ok? Entonces, aunque suena largo, es así, es desarrollo infantil temprano. Bueno, entonces, bueno, eso sería lo que enriquece, ¿verdad?, este trabajo. Entonces, sería siempre ideal poder hacer estos vínculos profesionales para poder hacer las consultas, las derivaciones, y poder interaccionar como equipo, porque evidentemente un solo profesional no puede perfilar todas las áreas de manera adecuada o de manera idónea, ¿sí? De que va a tener capacidad, va a tener capacidad. De que lo puede hacer, lo va a poder hacer. Pero no sería lo ideal. Entonces, siempre el nutrirse de la óptica de otro colega hace que el trabajo se enriquezca y hace que los perfiles y los diagnósticos sean también más válidos, ¿sí? Entonces, siempre el intentar interaccionar con otros profesionales que tengan también esta base, esta mirada hacia lo que es el neurodesarrollo y el desarrollo infantil temprano es fundamental, ¿sí? Evidentemente también, si a veces nos costó a nosotros entender que esto pasa, si nos ponemos en los zapatos de los papás y las mamás o las familias, también vamos a encontrar bastante deficiencia en lo que refiere al conocimiento de cómo tratar, cómo referirse, qué hacer cuando ocurre alguna situación, o cómo poder apenas identificar si es lo que está ocurriendo es una situación o no, para poder acudir al médico. En todo caso, siempre el que debe estar atento y el que es, como mencioné en alguna ocasión seguramente, el que lleva la batuta, siempre va a ser el pediatra de cabecera del niño o la niña. Este pediatra tendrá, también puede hacer la especialización en neurodesarrollo y desarrollo infantil temprano, ¿verdad? Y aporta magnífica y maravillosamente ese plus que necesita la mamá, el papá, la familia, el niño, para poder hacer las observaciones pertinentes acerca de cómo está ocurriendo el desarrollo de ese niño, ¿sí? Además de lo que ya sabemos, que es diagnosticar o intervenir cualquier tipo de situación que vaya presentándose y no sea o esperada o no sea ideal o aparentemente normal. General, o tenemos casos, ¿verdad? Perdón. Tenemos casos en que los pediatras o algún grupo de pediatras transita, ¿verdad? Esta labor, ¿verdad? Y la hace desde el punto de vista de prevención de enfermedades o intervención en situaciones de enfermedad o alguna cuestión que se vincula más a recetas, a indicaciones, a derivaciones, y no exclusivamente a observar de forma integral el crecimiento, porque quien va a tener la mirada ampliada va a ser esta persona, que es el pediatra, porque idealmente, en el mejor de los casos, siempre se va a recomendar, ¿verdad?, que el pediatra que vio nacer al niño haga el seguimiento de su crecimiento. Así, entonces, esto facilita un montón de situaciones, porque ese pediatra sabe lo que pasó en la mamá,
¿sí? Lo que pasó en ese primer momento, cómo salió el test de Apgar. Va obviamente a dar sus intervenciones, va a decir qué hacer, va a colocarlo en algún caso como un niño con riesgo en el desarrollo, ¿sí? O con factores de riesgo asociados. Y entonces, a partir de ahí van a empezar a hacer un camino juntos. Entonces, su mirada acerca de la situación del niño es bastante potente, bastante buena, ¿sí? Y bueno, debe ser siempre tenido en cuenta como principal moderador, eje de este tratamiento, de estas acciones que se van a hacer en conjunto. Va a ser una derivación oportuna a un psicólogo si lo considera necesario. En este caso, si mamá, papá o el familiar cercano o el adulto responsable que cuida al niño nota alguna situación que genera como esa inquietud a nivel personal, debería de tener esa facilidad para poder comunicar al pediatra, ¿verdad? Puede ser que no ves nada, doctor, ¿verdad? A lo mejor, pero a mí me llama la atención que cuando yo le digo el nombre, no me mira. Yo creo que mi hijo, mi hija, el niño, la niña es a veces perezoso o no me quiere hacer caso, pero me llama la atención. Generalmente, y ya sabrán también ustedes con su experiencia, el adulto responsable que pasa más tiempo con el niño, tiene como un sentido así más ampliado y puede percibir algunas situaciones de alerta o de alarma que otros que no están vinculados mucho tiempo no lo pueden ver. Entonces, generalmente, los pediatras escuchan, y yo creo que la mayoría, escuchamos mucho a los papás, a la mamá, al que convive más tiempo con el niño. Y siempre esa persona tiene un dato muy, muy importante y muy relevante, que deberíamos poder manejarlo y tenerlo en cuenta siempre. Siempre sirve, siempre aporta, siempre guía. Entonces, si mamá siente que a lo mejor el niño puede tener una situación que necesite la atención de un fonoaudiólogo, lo que hace el pediatra en este caso es simplemente generar una derivación para descartar cualquier tipo de situación. Entonces, hace, por ejemplo, una derivación a un fonoaudiólogo. El fonoaudiólogo sabe el procedimiento básico de control, realiza su control, realiza su informe. Bueno, ¿qué pasa? También otro aspecto que tiene que ver con los estudios fonoaudiológicos, más bien con los resultados, tiene que ver con la poca información que recibe la familia para poder asistir a este tipo de evaluaciones, ¿sí? La mayoría queda con una situación de desconocimiento de que el niño tenía que tener una preparación para poder detectar o no algún tipo de situación que están buscando descartar cuando ya se tiene una idea de ello. Por ejemplo, los niños que se pasan con una situación alérgica y que mantienen congestionado, ¿verdad? Toda esta área superior. Entonces, evidentemente, al hacer los estudios, el resultado no va a ser eficiente, ¿sí? Puede salir falso positivo, puede salir falso negativo. Entonces, a veces se pide reiterar la evaluación, pero como los papás, los encargados ya no tienen tiempo o ya no buscan generar ese tiempo, o de verdad que trabajan y necesitan ese tiempo y les costó conseguir también la cita, ¿verdad? Para hacerse la evaluación. Hoy ya les va a costar volver a pagar una nueva consulta con este tipo de estudios, entonces ya no vuelven. Entonces, intentar, ¿verdad?, que las personas y las familias estén cada vez mejor informadas acerca de los protocolos, ¿verdad? Obviamente no es responsabilidad de todos el que lo hagan o no. Y a veces como que generamos estas notitas que decimos, bueno, aquí lee esto, ¿verdad? Y nosotros nos olvidamos que a veces nuestra característica, aparte de ser muy agradables, de tratar bien a la gente que llega a nuestros países, de tratar de ser lo mejor en temas de ser anfitriones, por ejemplo, si relacionamos con nuestros suramericanos que se está haciendo aquí, la calidez del paraguayo también, nosotros tenemos otro aspecto que a nosotros no nos gusta leer, ¿verdad? Teníamos una gran tasa de analfabetismo, bueno, se va superando, sin embargo, siguen habiendo personas analfabetas. Entonces, no sé, es ir buscando estrategias
para que esta información no quede en el papelito que luego va a ir a la basura, en el mejor de los casos, en un basurero, en un recipiente que está identificado como para ese tipo de material, y no al piso, ¿verdad? Porque acá es cualquier lado también, ¿verdad? Es falta de hábitos, ¿verdad? De hábitos que tenemos que desarrollarlo, ¿verdad? Desde el seno de la familia, en la escuela y entre otros lugares, ¿verdad? Pero principalmente en el seno de la familia. Hábitos de higiene, hábitos de convivencia, entre otras cosas. Entonces, bueno, estamos viendo, ¿verdad? Que estas son situaciones que ocurren cada vez, siguen ocurriendo, y siguen ocurriendo, y siguen ocurriendo. Y también, cuando se hace bien el trabajo, se hace bien el procedimiento, se indica bien, y no ocurre, obviamente la responsabilidad es de la otra parte. Pero el afectado sigue siendo el niño. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar? Es para que pensemos luego nosotros, ¿verdad? ¿Hasta dónde va a llegar nuestra responsabilidad profesional con ese niño? En cumplir el protocolo, genial. Pero si sabemos que al final y al cabo es el niño que le está afectado, vamos a hacer un poco más. ¿Hasta dónde vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, y que no sea una situación que genere insalubridad mental. Justamente ayer, Día de la Salud Mental, ¿verdad? Entonces, tenemos que también tener en cuenta que hay muchas cosas que están en nuestras manos, que podemos hacer, que lo vamos a hacer con estrategia, a veces sí. A veces sí, tenemos que, bueno, habilitar un domingo en la agenda o un día que no tengamos un trabajo y generar, digamos, bueno, yo voy a contribuir de esta manera porque yo me siento responsable. Pero bueno, después de eso ya uno necesita también hacer su vida y sus cuestiones particulares donde que no involucre la pérdida de esta salud mental que debemos mantener todos, ¿verdad? Bueno, entonces más o menos así sería esta cuestión, ¿verdad? Es ir teniendo en cuenta el equipo multidisciplinario de trabajo desde el día 1, desde el día 0, desde el parto, desde antes del parto, para que estas atenciones vayan siendo especializadas, vayan siendo, mejor dicho, observadas por los mejores ojos, así como nosotros queremos también afilar nuestra mirada, ¿verdad? Mejorar nuestra intervención, y para eso, para poder intervenir tenemos que saber mirar, ¿sí? Tenemos que verificar que no sea simplemente algo que me parece que tal vez esto es, yo creo que, sino que esté fundamentada con la ayuda de las herramientas y del equipo multidisciplinario, ¿sí? Entonces, actuar acorde, pero siempre de manera responsable como profesionales del área, ¿ok? Teniendo en cuenta todos los factores asociados a lo que ocurrió durante el crecimiento de ese niño hasta que tuvo contacto con nosotros. Todo eso va a tener una repercusión en su vida durante todo el ciclo de la vida. Entonces, si nos centramos hasta los 6 años, podemos observar situaciones que podemos modelar, en las que podemos intervenir para que se puedan regular, para que se puedan nivelar, o para que se pueda, en otro caso, mejorar o mantener la calidad de vida. Hay casos en los cuales desde cada uno, desde su punto, no podrá intervenir, ¿sí?, al 100%, y tendrá simplemente que apuntar, y esto más tiene que ver con el encontrarse con niños, niñas con rezago. Esto sería, por ejemplo, la primera consulta a los 10 años, la primera consulta a los 8 años. Entonces, el periodo crítico del desarrollo, el periodo crítico donde se pudiera realizar intervenciones aprovechando al máximo esa plasticidad neuronal, ya pasó. No quiere decir que no siga, pero ya pasó el periodo máximo, donde de verdad que si uno hacía una buena intervención iba a conseguir un incremento de esto al máximo porcentaje. Entonces ahora lo que se busca, si por ejemplo se llegó tarde a la intervención, es generar de alguna manera, con alguna estrategia, y garantizar
que el niño pueda desarrollarse en las actividades cotidianas de su vida, sea en la escuela, sea en la casa, ayudando a la mamá, ayudando al papá, para que este no sea un obstáculo en el crecimiento familiar. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún comentario? Creo que hablé un poquito, un poquito largo ahora. ¿Algún comentario que quieran hacer? Bueno, espero que no se me hayan quedado dormidos, dormidas. Bueno, creo que no estamos contando con demasiado tiempo. Es demasiado importante lo que decís, profe. Muchas Sumamente importante porque si se hace un buen diagnóstico también nos ayuda a valorar eso y también hacer un buen trabajo. Eso que estaba diciendo, por ejemplo, desde el principio, desde saber, desde que nace, desde que prácticamente está, o por ejemplo, si está pasando un parto como estás contando, y con la compañera también sufrido, o cosas que son muy importantes a la hora de dar un diagnóstico. Efectivamente, eso influye. Está bien, no te preocupes. Evidentemente todo esto va a influir, ¿verdad? En lo que va, cuando hablamos de desarrollo, ¿sí? Todo influye, todo va, y por eso es tan importante cuidar, ¿verdad? Estos ambientes. Pero bueno, la realidad es que a veces podemos controlar la situación y a veces no podemos controlar. A veces a veces escapa a nuestra posibilidad de controlar. Y es ahí donde tenemos que, bueno, esperar que ocurra lo mejor. Y en el caso de que no, lo que sí tenemos es una herramienta que es este tipo de intervención. Entonces, es muy importante saber qué es lo que está ocurriendo y saber que una pequeña visualización de alguna situación particular no necesariamente significa un diagnóstico, no significa una situación hasta que realmente haya pasado por los profesionales que son idóneos para determinar tal o cual situación. Y en el mejor de los casos, cuando ocurriesen este tipo de cosas, ¿verdad? Sabemos que a veces en la familia entra en una situación de negación. Por lo tanto, puede buscar una segunda opinión y esta segunda opinión puede encontrarse a veces con una situación peor y otras veces con una situación de que les hacen considerar o creer que no está pasando nada. Sin embargo, también yo considero que es importante que podamos tener acceso a charlar con esas personas, intentar explicarle, ¿verdad? Que si no intervienen o si no hacen una observación a pesar de la posibilidad o no de que ocurra o no, ¿verdad? Ya hay un antecedente, ya hubo una situación que les llevó a hacerse todos esos estudios. Entonces, efectivamente, pudiera quedar algo, y no necesariamente porque se realizó todos los estudios, todos salieron efectivamente 100% geniales. Entonces, hay tal vez a veces que tomarse unos mesecitos y volver a ver qué es lo que está ocurriendo. Evidentemente, transitar una situación de diagnóstico de esta envergadura es difícil para la familia, sobre todo para las personas bastante resistentes a aceptar que ocurran cosas y que se pueden también resolver, pero bueno, en el aceptar está como un duelo que a veces uno puede superarlo y a veces no. Y a veces necesitan intervención o apoyo también de otro profesional de la salud mental para poder sobrellevar este duelo, luto también que se puede decir cuando uno está transitando este proceso de diagnóstico, sobre todo cuando existe el diagnóstico. Pero bueno, lo importante es que nosotros estamos para poder intervenir de alguna manera positiva, insisto, sin adelantar periodos evolutivos, sin fomentar
esta base que va a dar un buen seguimiento a la adquisición, paso por paso, a la adquisición de esta habilidad, probablemente que va a ser la que se va a ir desarrollando más adelante, o estas acciones. Bueno, como pueden ver, más o menos de lo que estuvimos hablando es lo que tenemos en las presentaciones. Acá estaba el tema de riesgo sensorial, ya hablamos de la luxación de cadera, la prematurez, bajo peso, infecciones, asfixia, cardiopatías. Bueno, son situaciones que se van presentando, que se pueden presentar. En el caso, por ejemplo, de la cardiopatía, ¿verdad? Hay cardiopatías que se pueden verificar desde la gestación, independencia de, obviamente, el profesional que está haciendo la ecografía, obviamente el tipo de maquinaria que está utilizando, pero yo creo que tiene mucho más que ver, y le hago mucho énfasis efectivamente a esto, porque tiene que ver en la preparación de este médico, y el énfasis en sus especializaciones también. Hay ecografistas que de verdad tienen como mucho énfasis a estas situaciones congénitas, tanto a malformaciones o a situaciones que tienen que ver con sistemas, en este caso el cardíaco, ¿verdad? Pero en otros casos también se verifican otro tipo de situaciones que, bueno, como el corazón es también uno de los primeros órganos en aparecer, a lo mejor tiene algo que atrae más a estos especialistas, y bueno, lo van estudiando y profundizándose sobre esto, y efectivamente ellos pueden notar trastornos del crecimiento de este músculo, de este órgano, y a veces requieren hacer intervenciones intrauterinas. Obviamente, no todas las tenemos acceso aquí en nuestro país, pero sí existen, ¿verdad? Entonces es bueno poder saber por lo menos eso. Habrán personas o familias que no podrán hacerlas, y habrán algunas que tal vez sí lo puedan hacer. Y bueno, eso sería obviamente ya en otro país y otras atenciones. Entonces, sí, podemos mencionar que ya tenemos bastante, digamos, ya entramos en el campo de las intervenciones intrauterinas. Entonces, también tenemos que estar halagados, porque realmente es una cosa que tiene su dificultad inmensa, porque ya están trabajando ahí o están en riesgo dos personas. Y a eso más bien, cuando se habla de intervención temprana, nos referimos, ¿verdad? A poder notar una situación que va a tener una proyección en la vida o en la calidad de vida de este niño, esta niña, este bebé. Entonces nosotros podemos intervenir cuando notamos esta situación, pero intervenimos acorde a la situación. Por ejemplo, si hacemos por alguna necesidad, por ejemplo, creo que, bueno, no me quiero equivocar con el ejemplo. Bueno, si observamos que el niño, el feto que está siendo evaluado por el ecografista, requiere una cirugía, a veces, o sea, se programa. Al programarse, se llega a ver al momento de poner, por ejemplo, y no quiero que sean como muy literales, ¿verdad? Es simplemente para que se vea nomás lo que intento comentar. Si es, por ejemplo, una malformación ósea que va a interferir en la calidad de vida de este niño, y se puede corregir desde la vía intrauterina, se va a hacer corrigiendo. No es que, por ejemplo, el niño tiene un miembro más, y este miembro, a lo mejor en dependencia de la zona en la cual se encuentra, porque obviamente eso ya tiene más, es como una, a veces deformidad, a veces es como mutación, ¿verdad? Eso ya en la parte genética se puede verificar bien cómo llamarlo, ¿verdad? Pero para que se entienda un poquito nomás, no me quiero complicar con la terminología, porque yo también me puedo confundir. Entonces, tiene que ver que yo voy a corregir eso. Tiene un miembro de más, ese miembro va a desarrollarse a lo largo de su vida. Hay posibilidades de que se pueda hacer una cirugía
posterior al nacimiento, cuando digamos también se sienta más estable el niño, cuando haya más herramientas en el medio para poder intervenir y actuar, o efectivamente desde la vida intrauterina está generando un malestar y está haciendo que el feto no crezca lo que debe crecer, por dar un ejemplo. Entonces, si el feto no crece lo que tiene que crecer, su nacimiento y las perspectivas que puede haber de su nacimiento y posteriormente a las horas posteriores, a veces puede verse bastante negativo lo que puede ocurrir. Entonces, en eso es donde el médico y la familia toman la decisión de hacer la intervención o esperar a ver qué pasa y de ahí estar preparado para intervenir de la mejor manera que se puede sostener para esa situación. Entonces, lo que se hace en la intervención temprana tiene que ver con eso. No es con, por ejemplo, hacer una cirugía reconstructiva, pero que tenga una finalización estética maravillosa porque yo quiero que cuando crezca se vea mucho más lindo. No tiene, por ejemplo, que ir, digamos, con ese tipo de enfoque o ese tipo de mirada, o no refiere realmente a eso, sino que refiere a que hay que salvaguardar la vida. Y la familia está de acuerdo. Las posibilidades, obviamente ustedes conocen cuando uno entra a quirófano que uno no sabe qué puede pasar. Son tantas las cosas que puede pasar que al final entonces uno no sabe qué va a pasar y puede suponer esto, aquello, pero no sabe, no tiene la certeza. Entonces, la familia y el profesional o los profesionales toman la decisión de hacer esta cirugía intrauterina porque efectivamente quieren que el niño viva y posteriormente a su nacimiento se harán las intervenciones posteriores y de seguimiento que requiere esa cirugía, ¿sí? Pero como en ese momento, lo que estaba ocurriendo en su cuerpo, estaba impidiendo su crecimiento, se pudo interferir o intervenir de manera asertiva para que el niño continúe su ciclo de vida, no para adelantar situaciones, no para adelantar cuestiones evolutivas, por ejemplo, que no use silla de ruedas cuando tenga 15 años. O sea, no se hace con esa mirada, no se hace con ese enfoque, no se trabaja con ese enfoque, no se mira así, se mira por... si sería enfermedad, sería por agudeza, ¿sí? Entonces, si está en su álgido punto crítico la agudeza, bueno, habrá que intervenir porque si se expone a la vida está sobre eso. Entonces, habrá que interferir o habrá que intervenir, pero de manera asertiva, ¿sí? Acordando todo lo que está ocurriendo en ese momento y qué situaciones se quiere evitar. En ese caso, primero la vida, ¿sí? Obviamente, no solamente, o sea, se tiene todos los aspectos que se pueden contener, pero yo, por ejemplo, si estoy considerando que a lo mejor la piernita o el miembro, sea brazos o piernas, queda cortado, o sea, uno no va a pensar en ese momento en eso. Eso sí, al nacer, si hay probabilidades de hacer algún tipo de intervención para poder conseguir algo que le va a hacer bien al niño. Entonces, se va a buscar eso, pero ya posterior. Hay una intervención que se hace de manera inmediata, que es cuando es una situación grave. Hay otras situaciones que van a requerir una observación prolongada para poder intervenir acertada, de forma acertada o asertiva, ¿sí? Y hay otras intervenciones que se van a proyectar y que se van a hacer más adelante, pero sin embargo, en este momento el niño, como está en crecimiento y como yo necesito generar estas estrategias que me contribuyan a que cuando el niño tenga 6 pueda lograr tal o cual cosa, entonces yo voy fortaleciendo, voy trabajando estas habilidades, ¿sí? Que son propias de la edad, que son propias del proceso madural de ese momento y están ajustadas a la realidad de ese niño, de ese momento. ¿Ok? Bueno, de todas maneras, acá están los cuidados intensivos neonatales. Bueno, acá lo que tiene más, lo que creo que quería mencionar con este apartado simplemente es que obviamente los neonatos, ¿verdad? Como creo que con ustedes hablé de lo que están por bajo el promedio y por arriba del promedio. Entonces, generalmente las dificultades ocurren para tratar y atender a los que están bajo el promedio y arriba del promedio. Entonces, se estandariza una media, ¿verdad? O se toma una media y a esos niños
En el caso de la detección precoz de situaciones, es donde digamos que estos niños lo que quedan poco vinculados, ¿sí? Entonces se presta, pero eso, y eso es muy característico de nuestro entorno, ¿sí? Entonces voy a hacerle caso, voy a atender al niño que es grave o es muy grave, por ejemplo, o voy a atenderle al otro niño que está por encima de la expectativa. Pero o me va a llamar la atención, o voy a saber identificar, o nos preparamos para identificar esas cosas, ¿sí? Extremos, y en la media no identificamos que esto que está ocurriendo con la adquisición del habla al no pasar pronunciaciones o sonidos es una señal que puede ser una alarma. Pero que yo lo que necesito es hacer seguimiento y hacer más estudios para determinar si de verdad pudiera ser un posible trastorno o pudiera proyectarse a un posible trastorno en algún momento, ¿sí? Entonces, los profesionales más preparados van por los extremos, por los que están por arriba de lo esperado y por los que están por debajo de lo esperado. Y los que están en la media a la hora de hacer esta observación, diagnóstico de situaciones que puedan referirse a trastornos en el desarrollo, sensoriales, sensorio-motores, ¿verdad? Se quedan ahí hasta que algún maestro en una escuela se da cuenta que el niño no escribe bien y que a lo mejor hablando con el profesor de educación física de la escuela, se da cuenta que tampoco hace ningún tipo de deporte, que siempre se queda sentado a la hora de deporte, de actividad física, que no juega, que no se relaciona a la hora del juego. Bueno, y ahí empiezan los padres a mirar qué es lo que está pasando y ahí recién empiezan a asistir a un profesional y ahí recién se va a poder gerenciar o gestionar la intervención. Es por eso que a veces tenemos que hablar crudamente que hay resultados que se pueden esperar y hay resultados que no se pueden esperar. Yo puedo esperar resultados buenísimos, garantizados prácticamente, por lo menos que el incremento va a ser al máximo que se puede con la situación que se está transitando, entre 0 y 6 años, ¿verdad? Pero entre 8 y 12 años, yo no puedo garantizar el nivel de incremento del resultante o de la resultante. Eso debería otra vez, y tiene otra vez variación a nivel de porcentaje, ¿verdad? En cada área del desarrollo, ¿sí? Cada área va a ser diferente, porque obviamente ya tiene 8 años, en la parte de madurez motora, de coordinación motora va a ser bastante complejo, ¿sí? No está en un periodo de adquisición óptima, ¿sí? Está en un periodo de regulación de lo que ya se adquirió, ¿sí? De tratar de perfeccionar o mejorar las habilidades que ya tuvo que haber adquirido. Entonces, bueno, la intervención se hace, se mejora, pero no va a ser el resultante 100% ideal. Entonces, hay que saber manejar también eso cuando se hace una intervención de ese tipo. Y comentar, obviamente, informar a la familia sobre la situación. Porque se mejora, ¿sí? Ahora, ¿qué yo pude haber logrado si yo hice la intervención antes de los 6 años? ¿Qué puedo lograr después de los 6 años, empezando, iniciando todo este proceso de diagnóstico e intervención? Son diferentes las acciones, ¿sí? Entonces, perdón, las resultantes. Entonces, siempre es bueno tener bien claro esto. Acá simplemente es este tema, ¿verdad? Los niños de mediado riesgo neonatal pueden presentar estas alteraciones del neurodesarrollo por diferentes mecanismos, ¿sí? Que se pueden prevenir obviamente a través del embarazo o en el proceso de embarazo, mientras otros no prevenibles, ¿verdad? Pero lo que sí es que no se tiene muy en cuenta a la hora de diagnosticar de manera inmediata, ¿sí? Entonces, a los que son de mucho riesgo ya van con factores de riesgo, ya entran en un programa, gracias a Dios, ¿verdad? Ya tenemos bastante avanzado esa situación. Obviamente siempre se puede mejorar. Obviamente hay cosas que, bueno, escapan a las posibilidades, pero se ve por lo menos la voluntad, me consta. Hay programas, hay proyectos y hay gente que se está involucrando en esto
con bastante responsabilidad y se está trabajando. Obviamente, como es nuestro sistema mucho más lento a veces, bueno, va lento, pero ya tenemos, ¿verdad? Lo que antes no existía, bueno, ahora ya existe. Y bueno, y así vamos a tratar de ir viendo cómo trabajar con los chicos. Acá, para ir mencionando el tema del hipotiroidismo congénito, la diabetes gestacional, porcentajes, infecciones prenatales que también mencionamos, mencionar alguna como la sífilis, obviamente el VIH o SIDA, el retardo de crecimiento también, que es factores que van a influir obviamente en y esto desde la vía intrauterina. Y esto lo van a poder leer con más tranquilidad más adelante. Acá también hablamos de la asfixia perinatal, el test de Apgar, cómo se asocia este resultante a nuestros trastornos del desarrollo o neurodesarrollo. Y bueno, tenemos nuestro trabajo de proceso, que sería el 2, que sería el 3, que es indagar sobre los aspectos que interfieren o inciden en el recién nacido durante estos primeros 6 meses de vida, ¿sí? Evidentemente, si en algún otro momento nosotros vamos a hablar de los hitos del desarrollo y vamos a citarlo también dentro de un trabajo, ¿verdad? Entonces, igual si consideran pertinente mencionar hitos del desarrollo, está abierta la posibilidad. Pero principalmente cosas que les van a llamar la atención o les llaman la atención que ocurren a veces de forma natural en la parte evolutiva tradicional o normotípica, y aspectos que intervienen o inciden, ¿verdad?, en el recién nacido. Obviamente también mencionamos acá lo del apego precoz, lactancia. Si quieren hacer énfasis a eso, genial. Y si no, si quieren buscar algunas situaciones de mayor dificultad o que consideren que en su comunidad hace más falta, entonces sería bastante bonito que vayan compilando un poco toda esta información, porque más adelante de seguro que les va a ser de utilidad. Y si no, ustedes lo pueden compartir con otras personas que efectivamente esto les va a brindar bastante información pertinente, útil. ¿Ok? Entonces, nada más, esto sería el trabajo. Ustedes son libres de generarlo con la estructura que gusten. Si no lo pueden subir a la plataforma, me lo envían al correo. Mis datitos, y yo les agradezco muchísimo por siempre dejarme llegar a ustedes a través de este medio. Siempre muy contenta por la interacción que hay, por las respuestas muy acertadas, bastante maravillosas para mí. Muy buen trabajo, estoy muy contenta. Y como siempre, si hay dudas, comentarios, lo pueden hacer ahora. Sé que no tuvimos un recesito, ¿verdad? Pero si quiere alguien hacer algún comentario o tiene alguna consulta, alguna duda, en este momento lo puede hacer, o se pueden referir a dejar su duda o comentario en la plataforma. En breve momento ya van a tener todo habilitado, y también la clase que ya les comparto también por ese medio, y también en el grupo de WhatsApp. Me escriben sin ningún inconveniente de mi parte. Entonces, dudas, comentarios. Ok, ya están cansaditos. Ok, espero que tengan una muy linda semana. Cuídense mucho. Cualquier duda, comentario a disposición siempre. Me encuentran en el grupo de WhatsApp, en el correo electrónico. Gracias, Dayana. Y bueno, estoy a disposición para lo que gusten. Para mí un placer como siempre. Les deseo muy linda noche. Que descansen. Gracias, profe. Gracias a todos, a todas por su colaboración, por su trabajo, por sus comentarios. Gracias, Dayana. Buenas noches para todos, para todas. Gracias. Que pasen bien.
Chao, chao.